Crow en Argentina presenta 2025 en Foco. Claves del mercado, la economía y las inversiones. En este encuentro de agosto hablamos de trade electoral. ¿Cómo posicionar mis inversiones en la previa a las elecciones de medio término? Este ciclo es organizado por Crow, auditores y consultores, y Fórmula, asesores financieros. Bueno, bienvenidos nuevamente a todos los que se pudieron sumar. Mi nombre es Romina Hernández, soy directora de comunicaciones de Crow. Estamos nuevamente dando comienzo a un encuentro de nuestro ciclo 2025 en Foco, que brindamos junto con Fórmula Asesores Financieros. Nos acompañan, por supuesto, como siempre, José Topalián, socio de Crow, especialista en finanzas corporativas, y Mariano Cáceres Colombo, socio de Fórmula y magíster en finanzas. Vamos a hacer una breve reseña institucional, como todos nuestros encuentros. Como ustedes saben, durante el mes de julio no tuvimos encuentro porque estábamos armando todo el segundo semestre y hoy nos estamos reencontrando para conversar sobre qué nos depara el destino. Ahí estamos. ¿Se ve bien, José, Mariano? Ahí, ¿no? Bien. Bueno, eh, somos Crow. Nos tomamos este rato para brindarles un poquitito de lo que nosotros llamamos decisiones inteligentes, ayudarlos a pensar estos y todos los momentos que forman parte de los negocios y de sus compañías. Crow es una de las top 10 del mundo, de las compañías de auditoría y consultoría top 10 en todo el mundo. En Argentina también estamos dentro de las primeras posiciones. Es una red global que está presente en más de 150 países, con 40.000 personas que formamos parte de esta red. En Argentina nacimos como un estudio contable clásico, pero esto hace más ya estamos cumpliendo los 85, así que hace más de 80 años. Aunque no parezca, parecemos mucho más jóvenes, José, ¿no es cierto? Pero tenemos Tal más de cual. 85 años en la Argentina acompañándolos a muchos de ustedes en las decisiones que toman todos los días. Somos, como les decía, una de las principales firmas de auditoría y consultoría y siempre decimos, y no por repetirlo se hace menos cierto, que lo que nos gusta y lo que nos diferencia por ahí de alguno de nuestros competidores es la cercanía, la confianza y el estar trabajando codo a codo con ustedes. Em, Estamos en los principales centros económicos del país, con sede central en Buenos Aires y oficina, por supuesto, acá presente en Córdoba, en el litoral, Rosario, Paraná, Teodelina, Venado Tuerto, en Córdoba capital y en Belville, en General Pico y Santa Rosa en La Pampa, y hace ya un año, tenemos nuestra oficina en Neuquén para acompañar todo el desarrollo de la zona de Vaca Muerta. Eh, Nosotros lo que decimos es que tenemos conocimiento desde lo más profundo de nuestro ADN y eso hace que le podamos brindar soluciones en un amplio abanico de servicios que nacieron con los tradicionales de auditoría, impuestos y finanzas y se fueron ampliando a acompañarlos en decisiones estratégicas como la gestión del riesgo, el marketing estratégico, la sustentabilidad, los recursos humanos, la planificación, el outsourcing, para que ustedes puedan focalizarse en el core de sus negocios. Así que los acompañamos en todo aquello que necesiten. Eh, Topa, acá arranca tu parte. Sí, bueno, muchas gracias por participar de este nuevo encuentro. Yo soy José Topalián, como dijo Romina, soy socio de finanzas corporativas y soy miembro de lo que es Global Corporate Advisor de Crow a nivel internacional. Estoy radicado en Córdoba, pero bueno, trabajo para todo el país y sobre todo en el Cono Sur. Eh, como venimos ya desde hace un tiempo, junto con Fórmula, asesores financieros, hemos organizado este ciclo. Fórmula, para que ustedes sepan, ya desde hace un tiempo nos acompaña
Sus características principales son los servicios de gestión de patrimonio y servicios transaccionales. Básicamente, casi todos nuestros clientes operan a través de ello para lo que es las inversiones en el mercado de capital y la gestión patrimonial. Así que es un privilegio contar con ellos como partners de este ciclo y en nuestro trabajo del día a día. Específicamente, nuestro speaker de hoy, como viene siendo habitualmente, es Mariano Cáceres Colombo, que es socio fundador de Fórmula Asesores Financieros, es magíster en finanzas en la Torcuato Di Tella, es profesor universitario y obviamente es la persona que nos viene guiando desde el principio de año en los avatares de nuestro país y el mundo, que no son pocos. Así que, Mariano, un placer escucharte nuevamente y te dejo con la gente. Buen día a todos, gracias por la presentación, Romy Topa. Lindo desafío es conversar un rato sobre lo que en la jerga se suele llamar el trade electoral. ¿Se ve bien ahí la pantalla? Se ve perfecto. Sí, Mariano, déjame decir nada buenísimo. más que si tienen alguna pregunta nos la pueden dejar eh, al lado de la manito hay un icono que dice Q&A o si no también la pueden escribir en el chat que yo la voy a estar leyendo y pasándoselo a los speakers. Genial, Romy. Y en este desafío de la jerga de hablar del trade electoral, básicamente la pregunta que uno hace es: che, si me quiero posicionar, ¿tiene que ser antes, después de las elecciones? ¿En qué plazo? ¿Cómo estoy para posicionarme? La verdad, estamos baratos, estamos caros. Y hemos venido en el ciclo hablando mucho de macro en particular, eh, pero esta va a ser una charla bastante orientada y enfocada en mercado y en valuación de activos. Y en ese sentido... Y algo que yo siempre destaco cuando alguien quiere abrir una posición en Argentina es, che, ¿qué factores tengo que tener en cuenta? Mirá, si yo tuviese que resumirlo en uno solo, te diría que Argentina se opera, se compra y se vende por ciclo político. Y esta tesis o este factor fundamental eh, genera una suerte de loop en donde los gobiernos que no son pro mercado o los participantes del mercado perciben a los integrantes o la máxima cúpula de ese gobierno como no pro mercado, son los momentos en donde hay que comprar y eventualmente durante los gobiernos que fueron pro mercado, antes que vuelva un no pro mercado, hay que salirse. Eh, por lo cual hay un loop que se viene repitiendo hace muchos, muchos, muchos años, en los cuales esa es la dinámica. Y no solo en esa cuestión de la dinámica uno puede tomar decisiones, sino que creo que de cara en un año electoral, la dirección de las elecciones y lo que perciba el mercado, solo pensado en términos del valor de los activos, que sea lo mejor para ese tipo de inversiones, empieza o tiene su punto de partida en las encuestas. Y en este avatar y en este mundo de las encuestas, este año no vamos a tener paso. Hubiesen sido, creo que este fin de semana las pasos si hubiesen existido. Pero el mercado empieza a tomar como gran referencia o como punto de partida lo que va a pasar ahora, la primera semana de septiembre, con respecto a una elección provincial, que es la de provincia de Buenos Aires. La verdad que si uno me pregunta a mí si tengo idea dónde quedaba la primera sección electoral o la tercera, no tenía tanta info, salvo de haber escuchado algo en los medios, hasta esta elección. Porque parece que va a ser el primer gran dato que dentro de esta idea
de la tesis de inversión a partir del ciclo político, eh, que vamos a tener la primera idea indicativa sobre en qué dirección podrían moverse los activos según el humor del mercado. Entonces, la primera prueba a pasar es la que vemos en elecciones de provincia de Buenos Aires. Dentro de esto se arman subtesis de inversión en donde dicen, si empatan era más o menos lo esperado, lo que está en precio, que gane por un poco la libertad avanza, esta libertad avanza en fuerza unida con el PRO. Eh, si pierde por 10 puntos, es un problema en términos de mercado y de evaluación de activos, porque los activos están poniendo en precio que gana esta fuerza más pro mercado. Y si hay una victoria 10 puntos arriba, probablemente los activos tiendan a subir de cara a las elecciones generales. Es decir, che, ¿hay algo que me lo dice? ¿Hay algo técnico? No, es una suerte de consenso de mercado no escrito y conversado o básicamente armado a partir de charlas entre distintos participantes del mercado y bueno, y del universo también de FinTwit que tiene a veces influencia en este tipo de ideas. Pero, a ver, che, va a cambiar mucho, la verdad, en términos personales me parece que en el valor real de los activos no debería ser, pero sí en cuestiones de corto plazo podría tener. En la práctica parece que está en precio eh, esta victoria leve de esta fuerza. Sabemos lo que pasa con las encuestas, no hay nada que agregarle, pero en ese sentido, lo que dejo como puntapié es, che, ojo que las elecciones de dentro de 15 días, 20 días, son una primer prueba, son como la primer encuesta que uno puede tener. Dicho eso, pasamos a otras elecciones, que son las elecciones nacionales de octubre. Y de cara a octubre, si bien vienen actualizándose las encuestas, a partir de, sobre todo, el cierre de las listas, eh, podemos ver que el mercado tiene en precios una victoria de 10 puntos, básicamente lo que fue alguna vez Unión por la Patria, o lo que es, en términos generales, el peronismo barra kirchnerismo sin el peronismo federal. Dicho eso, veamos cuál es el escenario lógico que esperan. En precios debería estar puesto que gana la Libertad Avanza y que tiene una diferencia de por lo menos 10 puntos. Mucho más de 10 puntos, probablemente los activos tengan alguna corrección al alza de corto plazo, por lo menos por la euforia. Una diferencia más acotada o incluso una victoria de la oposición probablemente no esté puesta en precio y eventualmente vendrían ajustes en el precio de los activos. Entonces, dicho esto, el trade electoral se basa en base a estas dinámicas subjetivas y la guía inicial para ponerle precio a los activos viene de la mano de este insumo que son las encuestas. Entonces, dicho esto, ya tenemos como el primer dato o la guía para pensar cómo están los bonos soberanos en dólares y las acciones. He dejado de fuera de esta discusión la charla de los pesos. Si quieren, pueden hacerme alguna pregunta al respecto, que está bastante apasionante la rueda de pesos últimamente. Y vamos a entrar en pensar en las acciones, sobre todo en el panel líder y en los bonos soberanos en dólares, en qué escenarios y en qué situación estamos en lo que va del año. La verdad es que si uno piensa en 2024, fue un año espectacular, como vimos allá
por diciembre del año pasado, en el inicio de estos ciclos, en el debut, que fue un año muy bueno para las acciones y fue un año muy bueno para los bonos. La realidad es que este año no se salvó ninguna acción, salvo Loma o IRSA, con rendimientos en dólares bastante exiguos, que no te repagan el riesgo. Y el Merval, pensado como un todo, casi un 20% en dólares abajo si consideramos la caída de ayer. Eh, la verdad es que no viene bien el desempeño del primer cuatrimestre, del primer trimestre y del segundo trimestre. eh, Algo venía corrigiendo este trimestre, y la verdad, con los movimientos de los últimos días, bueno, veremos cómo termina de cerrar, pero no vienen bien, venían corrigiendo en precio. La verdad es que vienen de un poquitito más arriba porque enero tocó máximos históricos el Merval, ajustado por inflación, ya lo vamos a ver. Y si uno mira en el universo de bonos, también en enero tocó máximos, los bonos mínimos, el riesgo país. Podemos ver que no ha sido un buen año para el promedio de los bonos, se ha perdido plata. Y yo me acuerdo que siempre para algunos institucionales pensamos en el largo plazo y vemos en el promedio de los últimos 10 años los bonos soberanos en dólares al 2024, con algunas recuperaciones y todo, tener una pérdida promedio de 2,5% anual. Eh, Estamos en el promedio histórico de los bonos soberanos en dólares, la verdad. En un país donde defaultear la verdad es que el year to date, acciones, no venimos bien, venimos bastante mal en el año. eh, eh, y bonos soberanos en dólares, la verdad, venimos de 2 años con mucho rendimiento, 24 y 23 hubo mucho rendimiento en estos sectores. Este no es un año con tanto rendimiento, más habiéndose dado escenarios con eventos internacionales negativos, eh, como el tema tarifas, sobre todo. Dicho eso, che, hasta ahora estamos así. Pero bueno, metamos el foco en qué pasó en general entre elecciones, antes de ir a hacer un análisis puntual sobre los bonos en los escenarios y puntual sobre las acciones con algunos escenarios. En esta línea, si uno empieza a repasar y ve cómo viene la mano, acá quedan plasmadas básicamente cuál fue el máximo, los máximos históricos, y los mínimos históricos del ENVI, que básicamente es el riesgo país, que en líneas generales te permite observar cuál es el rendimiento de los bonos, porque esto se hace con una canasta de bonos. Mientras más arriba este es más positivo para los bonos. Entonces, si nosotros pensamos en cuál fue el mínimo de esta gestión de Javier Milei, fue 560 puntos de riesgo país. Si nosotros pensamos en cuál fue el mínimo que llegó el gobierno de Mauricio Macri, fue de 342 puntos. Ahora, si pensamos en términos de nuestra historia de los últimos 25 años, la mediana del riesgo país está en 800 puntos aproximadamente. Eh, Ahora, ¿en cuánto estamos nosotros? 700 y pico de puntos. La verdad es que estamos cerca de esa mediana, no estamos lejos de nuestra historia. Estamos un poquitito lejos de el mínimo de el gobierno de Javier Milei, y estamos abismalmente lejos de los niveles de riesgo país en la previa de el balotaje de 2023, que eran 2.400 puntos. Es decir, che, ojo que eh, está muy metido en precio, que le va bien y el desempeño va a ser bueno por parte de el gobierno de La Libertad Avanza.
básicamente mirando estos números. Es decir, está mucho más cerca de los mínimos que de los máximos y está un poco por debajo del promedio histórico. Entonces, en esa línea, y si uno evalúa mirando las últimas elecciones, tanto presidenciales como de medio término, lo que puede ver en el medio y empezar a evaluar, tomando como punto de partida el viernes previo a las elecciones, decir, che, si yo hubiese comprado, si el viernes previo a las elecciones es mi punto de partida, ¿me conviene comprar antes de las elecciones o después de las elecciones? Si uno hace un análisis genérico en esta situación, parecería ser que lo óptimo es comprar antes de las elecciones, sobre todo en los casos en donde estoy esperando una sorpresa a favor de lo que sea pro mercado. Bien, es decir, che, debería comprar entre 1 y 2 meses antes porque acá el riesgo país era más alto y parece, en términos generales, que la estrategia, si es un trade electoral, cuando uno plantea un trade electoral, lo que está pensando es decir, che, yo voy a comprar, lo voy a tener un tiempo corto y lo voy a vender. Es decir, no es algo de largo plazo, sino que tiene un horizonte de un determinado tiempo. Parecería ser que en línea con lo que vemos en las últimas elecciones, hay que comprar entre 1 y 2 meses antes y parece que hay que vender entre 2 y 3 meses después para obtener retorno o el mejor retorno. En algunos casos vemos que 6 meses después puede ser el cambio totalmente rotundo, más pensando en elecciones de medio término. En línea con esto, entonces, che, si uno decidiera, que todavía no hemos visto en la práctica cuáles son las perspectivas de a qué precio se pueden ir los bonos, pero si uno decidiera, en su caso, entrar en bonos soberanos en dólares, un trade electoral debería ser planteado acumulando 1 o 2 meses antes de la elección y vendiendo entre 1 y 2 meses después de la elección. Eso es lo que nos indican los datos. Entonces, en ese horizonte, en ese marco temporal, debería plantearse un trade electoral. Es decir, che, si voy a comprar, estas deberían ser las reglas. Por otro lado, si miramos, se me escapó, ¿dónde está? Ahí está, Merval, Merval histórico. Si miramos eh, el mundo de las acciones con el Merval y hacemos el mismo análisis, podemos ver que el máximo histórico es de la gestión de Javier Milei. Incluso sería algo similar si yo ajustara por inflación norteamericana. Esto estaría en línea, es similar a este máximo que tuvo el gobierno de Mauricio Macri. Y podemos ver aquí claramente planteado, como se ve allá un poquito más sucio, acá se ve mucho más claro este swing que les hablaba al principio de ciclo político. Gobierno, a partir de 2015 empieza un gobierno pro mercado y a partir de 2019 empieza a terminar ese gobierno pro mercado. Che, acá yo no estoy haciendo asignación de responsabilidades de nada, solamente estoy evaluando el ciclo en cuanto a precio de los activos para evitar herir susceptibilidades. En este sentido, lo que uno puede ver es que en estos gobiernos básicamente fue donde se debió hacer el proceso de acumulación y en estos gobiernos especulación para el momento de la salida de esos activos. Entonces, si el loop y este ciclo sigue eh, y lo que viene es otro gobierno de otro color político que no sea pro mercado, sepan que no pueden ser los trades electorales muy de largo plazo, sino cuestiones puntuales como hemos planteado. Entonces, en este sentido, ¿dónde estamos parados
hoy, dónde estamos parados hoy, y la verdad estamos mucho más cerca de los máximos, en algo así como 1.700, 1.800 dólares de Merval. Es decir, si yo mido el índice principal de acciones argentinas en dólares para evitar tener tantas distorsiones, estoy mucho más cerca del máximo que de la mediana histórica, que sí estoy cerca en los bonos, ¿eh? En cambio, en las acciones estoy muy por encima de mi mediana histórica, que es de 750 dólares. Por lo cual, parecería que fuera de esta euforia que vimos en enero, está puesto en precios una victoria importante de la Libertad Avanza, o por lo menos que no tiene chances de ganarle la oposición. Veamos que el peor escenario que hacemos en análisis acá es en pandemia, 250 dólares, es decir, che, de 1.800 a 250 puede ser un camino bastante doloroso. Si uno no sabe tomar las eh, decisiones correctas para cortar las pérdidas. Lo que uno tendría que analizar y evaluar en esto es decir, che, ok, si arma un trade electoral, ¿qué plazo, como dijimos, en el mundo de los bonos? Y si vemos lo mismo y hacemos exactamente el mismo análisis, en la práctica parecería ser que hay un patrón que dice, che, hay que comprar, y tomando el viernes previo a la elección como el punto de partida, parece que hay que comprar entre 1 y 2 meses antes y vender entre 2 y 3 meses después, lo que tenga que ver con el universo de acciones. Es decir, che, ¿cuál es mi horizonte de inversión? Y bueno, será un horizonte de inversión de 5, de 4 meses en la práctica para entrar y salir en algún trade que sea corto. Es decir, estoy pensando en este escenario che, entro porque creo que se va a dar mi escenario, salgo en el momento en el cual uno entiende que en la práctica eh, esa alternativa me dio lo que me tenía que dar. Eh, Siempre en esto, a ver, si bien ustedes me habrán escuchado en alguna de las otras charlas que somos inversores fundamentales de largo plazo. Estamos tratando de explicar cómo funciona esta dinámica del trade electoral que muchos están conversando y van a profundizar en las próximas semanas. Dicho eso, dijimos, ok, a ver, ¿cuál es la tesis inicial? Hay un ciclo político, evaluamos las encuestas como uno de nuestros primeros insumos. En toda tesis de inversión uno tiene un horizonte. Ya vimos que dependiendo de lo que elija, puede ser entre 4 y 5 meses. Eh, pero ahora, es decir, analizado y armada esta tesis, tengo que ver en qué activos invertir y cuáles son mis escenarios a invertir en esos activos. Entonces, en este paso siguiente, uno puede decir, che, tengo tres escenarios, o bueno, un cuarto. El escenario moderado lo que tiene es que parece que ya estamos más o menos en precios. La libertad avanza, se consolida, básicamente consolida el apoyo que tenía con la alianza con el PRO en el Congreso, pero ahora no es un amarillo aliado, sino que se convierte en violeta. No hay una gran diferencia, es decir, tiene un par de diputados más y senadores más, obviamente porque parte desde cero, que lo que hace es convertir los amarillos en violeta en la práctica. No tenemos ningún sobresalto internacional, es decir, en esto cuentan con el amigo Donaldo, en que no hace ninguna cosa fuera de lugar. Y en esto logran conducir el esquema cambiario sin una corrida descontrolada. Entonces, en ese escenario, un escenario donde algo de retorno podría haber, lo vamos a ver, pero es básicamente continuidad y es lo que está en precio de los activos. Un escenario optimista, ¿qué es un escenario optimista? Un escenario en el cual le quita
suficientes bancas a fuerza patria para hacer las reformas que tanto venimos escuchando. Tampoco tenemos sobresalto y también se logra conducir el esquema cambiario. Es decir, che, acá vemos ese más 10 puntos que veníamos charlando en la tesis. Pesimista, la verdad es que la libertad se consolida, pero no saca diferencia en el consolidado, queda exactamente igual que ahora el consolidado, lo cual sería una suerte de empate o algo similar con respecto a Fuerza Patria, o no logra conducir el esquema cambiario sin una corrida postelecciones. Es decir, che, te fue más o menos bien, consolidaste, pero tuviste corrida, ok, es escenario pesimista porque va a haber recorte eventualmente en los activos. Escenario de default, la verdad le asigno baja probabilidad, pero sería pierde desastrosamente en las elecciones de medio término. A veces hay que agregar el escenario apocalíptico en el precio de los activos porque en Argentina ya nos ha pasado. Por eso, estos serían los planteos que yo tengo de acá en adelante. Es decir, che, ok, mi tesis es ciclo político, cuándo entrar, cuándo salir, para adelante. ¿Cómo miro con estos escenarios? Ahora, ¿cómo deberían darme o qué me deberían dar los bonos soberanos en dólares y las acciones en cada uno de estos escenarios para poder decidir? Ok, usemos los escenarios y pensemos en precios que ponerle a esos escenarios y comparemos tanto en bonos como deberían irse el precio y en acciones en a cuánto deberían irse en relación a estos términos de Merval y un análisis adicional, che, ¿cómo están nuestras acciones al día de hoy en términos relativos contra la región para ver si esto que nosotros proponemos en buenos escenarios es susceptible de estar ok y es posible que suceda o es solamente una divagación en términos matemáticos para tratar de ser felices? Dicho eso, escenario moderado es seguir más o menos en 800, $1.800 de Merval con Envy de 700 puntos, es decir, estamos cerca de ese escenario, es el escenario que está puesto en precio y es el escenario más probable. Eh, el escenario optimista probablemente nos dé bastante retorno tanto en acciones como en bonos. El escenario pesimista, la verdad y el de default, se los dejo, no lo describo porque sería bastante doloroso para las carteras, aunque hay que tenerlo ponderado y evaluado en mi confección y análisis. Si hacemos un análisis y lo miramos de acá a un año, lo hice un poquitito más largo para tener alguna suerte de sentido, eh, y pensamos que se van a cobrar en cualquier escenario tanto los intereses como las amortizaciones. Y en ese próximo año la Reserva Federal va con una dinámica de baja de 0,25 en 4 reuniones, es decir, hay 1%, la tasa pasa de 4,25 a 3,25 de afuera. eh, Básicamente, los resultados serían estos si nos vamos a los escenarios. Che, estos potenciales retornos podrían dar los bonos soberanos en dólares si se dan estos escenarios y nos vamos a estos niveles similares de riesgo país. Es decir, pensamos en esto, hay una curva flat, tiene una metodología detrás, si alguien la quiere conversar, la conversamos, pero a efectos ilustrativos, la potencialidad de retorno iría entre ir a un mínimo de Macri o a un mínimo de un escenario de Milei, un escenario hiperoptimista, nos iríamos a estos niveles, entre 18 y 28% de retorno en dólares. Em, no hacemos el escenario moderado porque es básicamente lo que está en precio, es lo que vale hoy. Pero si nos vamos a un escenario negativo, a un escenario pesimista, la verdad que la pérdida podría ser de 30% en dólares, por lo cual es bastante
simétrico el escenario. Es decir, che, o gano 30 o pierdo 30. Eh, en esto y uno como política de inversión, generalmente uno se posiciona cuando tiene un potencial retorno asimétrico, es decir, a ver, pero básicamente son posiciones y reglas que uno se impone al momento de armar su cartera, aunque, bueno, estas serían las potencialidades: ganar 30, perder 30 si se da el escenario malo, ir por la misma línea, chirolas más, chirolas menos, si se mantiene el escenario moderado. Es decir, en bonos es 30 para un lado, 30 para el otro. En acciones, si uno mira y hace un análisis rápido, la verdad es que Mariano, si nos llegamos a ir al mínimo histórico en un default, el recorte es altísimo. Mariano, Sí, algunas veces se dime. entrecorta lo que decís. Tal vez te interrumpa para preguntarte y que retomes porque tenemos algún Sí, problema con la conexión, ¿sabes? Si dale, alguno también perfecto. le transmito, si a alguien no le quedó claro algún concepto, nos levanta la Me mano, nos escribe por el pregunta. chat, ¿sí? Gracias, perdón la interrupción. Perfecto. Em, vamos a tratar de mejorar el internet. Dicho eso, si uno mira y volvemos a este análisis y decimos, estamos bastante lejos de los mínimos históricos y un poco más cerca de los máximos, queda recorrido para ir a los máximos históricos. En un escenario optimista podría llevarme a esos máximos históricos, pero la verdad es que lo que trato de hacer a veces con este análisis es potenciar un escenario de caída, a dónde me podría ir si sale mal. Es decir, para tratar de tener una suerte de control de riesgo de mis posiciones. Ahora, si nos vamos a un escenario moderado, y este es un análisis en donde la pregunta es la siguiente: che, si una acción como esta, ¿cuánto debería valer en términos históricos? Tiene un montón de cuestiones a analizar. Si quisieran el análisis en detalle, se los digo. ¿Cuánto debería valer si el Merval vale $1.800? Y ahí vamos viendo que la verdad que no hay, en muchos de los papeles, sobre todo los importantes, no hay mucho espacio para subir en el escenario actual. Es el precio que tenemos. Hay una suba en un escenario optimista, bastante conservadora. En los escenarios en donde vemos mayor suba son en papeles que eventualmente tienen alguna cuestión fundamental a analizar, o son de empresas que no han sido tan beneficiadas por este modelo. Pero si uno piensa y mira alguna empresa de materiales como esta, puede llegar a ver y decir, che, le debe faltar un montón. No, están bien valuadas en términos históricos. Hay un montón de cosas de ver una evaluación, pero si con esta metodología, si uno lo mira en términos históricos, parece que está más o menos y le queda muy poco. O empresas financieras que sean reconocidas también están en niveles que parecerían ser, che, no tengo tanto espacio en las tradicionales, debería ir a jugar el partido con algunas que estén medio fuera del espectro de lo tradicional en el momento de la confección de una cartera, o incluso las que tengan que ver con el sector energético y petrolero. En términos históricos, ojo que en esta hay mucho que cambia totalmente el modelo de negocio. Probablemente lo histórico no sea una referencia tan útil, pero para una toma de decisión rápida o para hacer una evaluación sirve. No tienen tanto espacio de crecimiento, por lo cual lo que me indica esto es que para que verdaderamente estos sectores crezcan, tiene que haber una transformación en la Argentina. Ahora, mirando el escenario pesimista, o de default, las caídas pueden ser bastante dolorosas si no se llega a dar. Entonces, che, ¿hay potenciales subas? Sí, depende del papel.
hay que ser selectivo y en las que parecería ser que tienen potencial de retorno más alto, ojo que hay que asumir algunos riesgos adicionales, che, en las que uno está evaluando y dice, che, mirá, esto no está tan fácil, si llega a salir mal, tiene que tenerlo en cuenta al momento de abrir cualquier trade. Dicho eso, vamos a puntualizar un poquitito más sobre las acciones y lo que podemos ver es que si hacemos sector por sector y hacemos algún análisis más fundamental evaluando ratios y evaluando márgenes, y uno compara la región con respecto a la Argentina, eh, y lo que puede ver es que está más o menos en línea en valuación contra la región. Es decir, che, si quiere crecer, tiene que crecer de manera genuina. No existe más espacio para planteos de otros momentos donde che, hay que recuperar porque estamos fuera de valor. Parecería ser que en el sector bancario hoy estamos en un valor justo en términos de ratio. Eh, por lo cual, parece que no hay espacio de decir, che, voy y compro barato. Estoy comprando a un precio eventualmente justo si uno hiciese este análisis de ratio. Es decir, a ver, el promedio de la región de price earning, con cuántas ganancias de cuántos años repago mi inversión, es 10 años más o menos y Argentina está ahí. Está en la misma línea. Esto ha sido en otros momentos un indicador que me decía, che, comprá porque no puede ser que la región esté en 10 o que la industria sea 12 afuera en este ratio y nosotros estemos en 5. Bueno, hoy no es así, hay que ser muy selectivo y en el caso de estar adentro de una de estos activos, es, che, ojo que la situación, no estoy comprando barato, sino estoy comprando a precio justo, y mi tesis incluiría no recuperación, sino transformación de la Argentina y mejora de los earnings o de las ganancias por parte de el sector bancario. Si uno mira y sigue en este análisis de ratios y compara sigue comparando con la región, puede ver que en empresas energéticas también estamos en la misma línea que los bancos. Sí parece que en términos de free cash flow, y bueno, acá no tengo el de CAPEX, le están poniendo mucho más plata al CAPEX por el desarrollo de Vaca Muerta que lo que potencialmente se ve para Brasil, en ambos dos. Pero la verdad es que eso es un proyecto a 2030. Parecería ser que tiene que ser un crecimiento genuino. Es decir, che, no hay a las claras una valuación castigada para Argentina. Te diría que es una evaluación bastante justa o incluso un poquitito por arriba de lo que se ve en los resultados macro. Por lo cual, che, barato regalado no hay en estos sectores, tampoco en el sector materiales y agro se puede ver esto. De hecho, el sector agro parece un poquitito más caro, igual que el sector materiales, que podría ser algún sector castigado. El tema es que acá básicamente tienen mayor precio que lo que están rindiendo o lo que están generando en earnings. Entonces, dicho esto, ¿qué hemos hecho hasta ahora en esta película? Es, ok, tenemos una tesis donde hay un loop de ciclo político, en donde hay que comprar y acumular en gobiernos que no sean pro mercado y hay que vender en gobiernos pro mercado. Si uno evalúa esa tesis y dice, che, yo quiero hacer un trade electoral, puede ver que un horizonte de inversión de un trade electoral tiene que ir entre 4 o 5 meses. Hay que tratar de comprar entre 1 y 2 meses antes de la elección y vender entre 1, 2 o 3, dependiendo lo que hemos evaluado. Eh, y si uno hace el análisis de cómo están los activos, parece que están en precio justo y valuados en un escenario moderado. Por lo cual,
parecería que está en precios lo que eventualmente debería pasar. Si uno asumiera el riesgo y ya fuera de lo que es el escenario electoral, y lo pensara más de largo plazo para ingresar en activos argentinos, lo que tiene que tener en cuenta es que la recuperación en términos de precio está agotada, se requiere un crecimiento genuino del Merval, por lo cual se requiere un crecimiento genuino de la actividad económica. Es decir, las empresas deberían empezar a ganar más guita de la que ganan, tener mejores márgenes, ser más eficientes para que eso se termine traduciendo en el precio. ¿Por qué? Porque en la práctica estamos en línea con la región. Y si uno lo piensa en respecto al universo de los bonos soberanos en dólares, lo que uno dice, che, está exigente el escenario para ganarle guita a ese escenario este famoso trade electoral, se me tiene que dar el escenario optimista. Y tengo que tener en ese escenario optimista una baja importante en el riesgo país. La otra en ambas es que esto que yo les digo del loop político, todo el mundo del mercado lo conoce y eventualmente el que lleva varios años lo aplica. Sería salir del loop político, che, dejamos de operar en función de cómo sea cada gobierno y tenemos una política de largo plazo. Y básicamente creo que el problema ahí es político. Siempre y cuando no tengamos políticas de largo plazo, va a seguir existiendo ese loop. Creo que de corto no sé si se va a cortar ese loop. Eh, por lo cual, ojo, y tener en cuenta en las carteras las protecciones eventuales que se puedan tener. La verdad es que de tener suerte y de darse la salida de este loop político y se dé el escenario optimista, va a haber espacio para ganar plata, pero lo que uno trata de hacer en un escenario como este, siendo asesor y hablando para un montón de público con distintos perfiles, es, che, cuidemos el nivel de exposición y de riesgo, o si vamos a encarar una alternativa como esta, ponerle una ficha pensando en que si sale mal, puede haber algún ajuste importante en el precio de los activos. Entonces, la pregunta es, ¿acumulamos ex ante o post elecciones? En un trade electoral es ex ante, es decir, che, tengo que jugar y luchar a partir del insumo encuesta y esperar en el post elecciones para vender. Eh, hay que vender con el diario del lunes, no hay que comprar con el diario del lunes. En ese sentido, ¿qué es lo que uno ve? Che, está bien valuado el Merval, están bien valuados los bonos en dólares, está bastante arbitrado con las condiciones que eventualmente tenemos hoy. eh, Deberían mejorar tanto las condiciones macro como las condiciones de micro de las empresas para ver mejoras reales y consistentes y fundamentadas de los precios de los activos argentinos. Ese es básicamente eh, la conclusión para la toma de decisiones. Y esto en la práctica acá va a depender de la posición personal que tenga cada uno. Uno, habiendo tenido un par de elecciones, lo que recomienda es no invertir pensando solamente en lo que yo quiero que pase, sino es pensando en lo que creo que va a pasar, porque la pasión no es una buena guía para la toma de decisiones financieras. ¿Qué sé yo? No soy tan soft para charlas de que esa tiene que ser mi guía, sino tiene que ser los números y tiene que ser la razón. Por eso, si uno toma decisiones de escenario electoral, tiene que conocer cuál es lo buenísimo y cuál es lo malo en esa potencial decisión. Bueno, Mariano, muchas gracias, ha sido muy claro como siempre. Están llegando algunos comentarios de las personas que están participando.
te voy pasando algunos para escucharte. Aquí una persona nos hace un comentario respecto de, bueno, lo que puede llegar a pasar con el tema de tipo de cambio, teniendo en cuenta que todavía hay restricciones en el manejo para las empresas, teniendo en cuenta de que se han liberado en su momento muchos pesos con lo que ha pasado últimamente, que han elevado los encajes de los bancos y demás, y que, bueno, el Fondo Monetario empieza a exigir el cumplimiento de acumulación de reservas. ¿Qué opinión te tiene respecto a este tema para los valores que pueden llegar a fin de año? Buena pregunta. Si uno lo piensa y evalúa el esquema actual, parece que en una dinámica de mediano plazo es inconsistente. Lo que uno estaría esperando, y incluso lo que vienen poniendo en precios del mercado, es que después de las elecciones va a haber una modificación de régimen. Vamos a ir a otro régimen distinto. Eh, la verdad es que en esa línea el problema es el timing. Yo me imagino que va a ser un nuevo régimen. No creo el 1 de noviembre. Es mi cumpleaños el 1 de noviembre, así que traten de que no sea ese día para que no tenga que estar estudiando en vez de festejando. Em, la verdad es que podría ser post elecciones, noviembre, diciembre, enero, febrero. En esos 4 meses deberíamos ver el cambio. Recordemos que vendrá la revisión del fondo y te terminará exigiendo. Creo que post elecciones firmemente va a haber una modificación. Y en esa modificación, si bien no me quiero sumar al club de los devaluadores ni nada por el estilo, me parece, Topa, que vamos a venir con un tipo de cambio real un poquitito más alto, porque en la práctica necesita acumular dólares el Banco Central, y porque en la práctica hay que pagar bastantes vencimientos el año que viene. Entonces, en ese sentido, y sumado a los pedidos del Fondo Monetario Internacional, eh, te va a decir, ok, yo te dejo jugar el partido por tu tema electoral, después de las elecciones hablemos. Por lo cual, sí lo veo un escalón más arriba el tipo de cambio, veo un tipo de cambio real más alto. ¿Y qué régimen puede venir? Y bueno, puede venir alguna banda más alta o puede venir alguna liberación un poquitito más amplia con respecto a las personas jurídicas. Yo creo que, a ver, ya esto es lo que yo me gustaría que no pase, que sea una cuestión de un día para el otro y te lo haga el mercado a la salida del cepo total, porque eso genera un overshooting bastante fuerte y te genera un impacto social. Entonces, debería ser un esquema que eventualmente tienda a la liberación total. Eso se va a ajustar a un tipo de cambio más arriba y eventualmente se nos van a acabar las vacaciones baratas a Punta Cana, las idas a Uruguay o Chile o tan baratas como venimos teniendo. No creo, no pienso en un tipo de cambio real tan apreciado como al inicio de este gobierno, pero sí un par de puntos más arriba que lo que tenemos ahora, por lo menos un tipo de cambio un 20% por encima, 15 de lo que tenemos ahora. Por lo cual, ese es un tema a considerar. Sí pienso que post elecciones hay una modificación del régimen cambiario. Otra pregunta que nos hacen, esto ya respecto a los pesos, dice, ¿por qué las tasas están tan volátiles? Bueno, excelente pregunta. Las tasas, si uno se acuerda, en junio, principios de julio, teníamos tasas de 20 y pico, 30 como mucho. Se desarmaron las LEFI. Las LEFI eran un instrumento de regulación de política monetaria que son hijas de los famosos PASES. Los PASES son hijos de las famosas LELIC. Las LELIC son hijas de las famosas LEVAC. Es decir, son una suerte de bisnieto de las LEVAC, las LEFI. Se terminaron desarmando, me parece, de una manera apresurada, en un escenario en donde tenías dos temas. Número uno, se te acababa la liquidación fuerte de dólares del agro, por una cuestión estacional, eh, y no tenías una tasa tan atractiva.
por lo cual primero se te empezó a escapar un poquitito el dólar por cuestiones estacionales, y necesitaste subir la tasa. Y necesitaste subir la tasa y además eh, le ofreciste a los que tenían esas LEFI, que eran 15 billones de pesos, millones de millones, billones, con B, eh, le ofreciste instrumentos largos, le ofreciste instrumentos que eran a 60 días para cuestiones que eh, era para administrar liquidez de corto plazo. Entonces, en ese sentido, fueron probando con sucesivas licitaciones tratar de absorber esos pesos, y en algún momento absorbieron pesos incluso de más. ¿Por qué? Porque no pudieron colocar y cambiaron las reglas para los bancos con los encajes, chupándole los pesos que tenían de corto. Entonces, faltaban pesos. Y al faltar pesos, subieron las tasas. Suben las tasas. ¿Qué pasó? Che, vamos a tratar de controlarlo, vamos a inventar una ventana de liquidez, pero le vamos a pedir encajes promedio diario. Bueno, eso hace que eventualmente tengamos una tasa de interés, por lo menos en estas últimas 3 jornadas, que sea distinta hasta las 2 de la tarde, un poco más alta, o un poco más baja después de las 2 de la tarde. ¿Eso qué implica? Implica que, bueno, que los bancos, según les falte o les sobren pesos, van a hacer que el mercado de tasa valga más o valga menos. El problema es el impacto final que termina teniendo esto en, eh, en lo que es la economía real. Que a la larga, si uno tiene que salir a descontar un cheque o tiene que seguir financiando capital de trabajo, las tasas cortas son importantes para eso, y te terminan pegando en la actividad. Por lo cual, la volatilidad de tasa va a seguir hasta que terminen de adaptarse los bancos al nuevo sistema o al nuevo régimen, y que no haya nuevas modificaciones de corto plazo para tratar de contener el tipo de cambio. Bueno, Mariano, perfecto, ha sido extremadamente claro. Hay algunas otras inquietudes, pero bueno, Romy, te paso la posta para el cierre y ver cómo vemos para Sí, el próximo, nos encontramos para el próximo encuentro. gracias José, gracias Mariano. Siempre queremos terminar puntual en honor a sus agendas. Si nos quedó alguna pregunta colgada, seguramente podemos responderla vía mail o cuando mandemos el material. Les agradecemos a todos los que siempre nos acompañan. Siempre tenemos asistencia perfecta hasta el final de nuestra webinar. Solamente recordarles que nos encontramos el tercer miércoles de septiembre, que si no hice mal las cuentas cae 17. Ya estarán recibiendo la invitación. La charla va a estar a disposición. Como siempre, en nuestro canal de YouTube les enviaremos el link para que puedan verla de nuevo si son fanáticos de Mariano o si les queda alguna duda, o compartirla con alguien que no pudo asistir, y saben que como siempre, son muy valiosas y contienen información muy interesante. Gracias a todos, José, Mariano, un placer compartir de nuevo con ustedes este espacio. Un gusto, nos vemos Gracias, la hasta luego. próxima. Que tengan buen día.